Procedo a hacer la resolución de la actividad 6. El ejercicio 1. Espacio de disco. A partir de la información del comando df-k que se muestra a continuación, escriba una línea de un comando o conjunto de comandos conectados mediante tuberías para realizar las siguientes operaciones. El comando mostrado es este, df-k, que muestra el uso de disco que tienen los diferentes directorios montado como sistemas de archivos y su capacidad, así como la cantidad de bloques que ocupa. En este problema tenemos tres incisos. Inciso A, obtener un listado del sistema de ficheros sin capacidad o que tengan un uso igual a cero. El inciso B, obtener un listado de los sistemas con una capacidad igual o superior al 40%. Una vez más, el uso. Y el inciso C, obtener el número de sistemas de ficheros montados a partir de export. Para la solución de este ejercicio, yo realicé un script, que es el script 1.sh. Ok. El título. El script lo puse en un ciclo while para poder interactuar con los comandos en cualquier momento. O sea, para poder interactuar con cualquiera de los comandos y una vez ejecutado poder volver a interactuar con el resto o con el mismo, dependiendo de. Lo puse en la primera vista de la interfaz, las opciones de sistemas de archivos, que es el inciso A, sistemas de archivos sin capacidad, que es el inciso A, sistemas con capacidad mayor o igual a 40%, que es el inciso B, contar sistemas de archivos montados en export, que es el inciso C, y la opción de cerrar el script. Esta estructura de control que controla si elige cerrar el programa o el script, y la parte de los casos, o bueno, la selección de los comandos. Para resolver el inciso A, opté por usar una tubería y el comando grep después del comando df-k para agrupar las líneas que tuviesen el 0 seguido del porcentaje, porque visto bueno, en el formato que nos devuelve DF, el único lugar en donde aparece esta combinación que es número y porcentaje es en el uso. Sí, y está puesto así, espacio cero porcentaje, a propósito, para que no tome en cuenta los casos en donde puede aparecer un 0% ya de por sí, que son 10, 100, 40, cualquier número que termine en, o sea, múltiplo de 10. De hecho. Y la respuesta nos los devuelve en una vista de info que es proporcionada por Zenity, la librería que estoy usando para la interfaz y para las interfaces de resoluciones de los ejercicios de la actividad 6. Para el inciso B, una vez más estoy usando el comando grep, pasado a la información del comando df-k por una tubería, con guiones para darle la directriz de que van a hacer casos específicos, o bueno, de que aquí pasa algo.
Y es que como tenemos que obtener los porcentajes que sean 40 o mayor a 40, eh, pues ponemos aquí estas dos variables, por así decirlo, que son agrupaciones de números que van a ser de 4 a 9 y de 0 a 9 respectivamente, para obtener números que sean 40 o mayor a 40 en la agrupación. El porcentaje y una y un caso en donde este igual puede ser 100%. Y igual va a valer para agruparlo. Por eso este o 100%. Y para la resolución del inciso C, una vez más uso el comando grep, pasando la información del DF por una tubería. Pero aquí paso la información obtenida por grep a otra tubería para contar las filas con WC L para especificar que cuente las líneas. Ok. Antes de hacer la demostración de la función del script, el, como se puede ver aquí arriba, en, en lo devuelto por el comando de f-k, no hay archivos montados en export. Es porque los archivos montados en export son archivos compartidos con servidores o con otras máquinas y estos solamente se pueden, bueno, estos son archivos NFS, sí, NFS, los cuales suelen darse por lo que ya he dicho, archivos compartidos con otras máquinas o con servidores. En mi caso no puedo encontrar un servidor NFS para conectarme y descargar pues, archivos de prueba. Tampoco puedo conectarme a otras máquinas porque sería crear otra máquina virtual y eso no lo puede permitirse mi máquina. Se podría hacer. La otra opción sería hacer un archivo compartido con Windows, que es el sistema operativo de mi máquina. Pero esto tampoco funcionaría porque para hacer la conexión con Windows de archivos compartidos se usa Samba. Y Samba no monta sus archivos compartidos en export. Por lo cual, para hacer la demostración de los archivos export, he optado por montar un archivo falso en export. Y esto hacerlo mediante el comando, bueno, esto mediante una serie de comandos, que sería primeramente crear el directorio export, pues como nadie lo usó, bueno, mejor dicho, este no está creado, pues porque no es requerido. Es que primero se debe crear export de esta manera. Bueno, el yo ya lo creé y como es un directorio reservado del sistema, no se puede cambiar a dicho directorio. Luego con dd eh, y d 0 para indicarle que sea del sistema y no de los usuarios. O, port, archivo punto img. Esto está bc igual, bc igual a 1m y const. Bien. Esto crea un archivo de 100 megas, primeramente, el cual vamos a formatear y vamos a usar como un sistema de archivos simulados físicos.
Ya lo dicho, lo crea externamente a los usuarios y lo hace con un punto IMG, porque si solamente es una colección de números de letras aleatorios o de simplemente llenado de bloque aleatorio, lo hace en bloques de 1 mega y lo hace 100 veces. Así se cumplen los 100 megas. Una vez hecho eso, se debe de formatear el archivo creado de 100 megas con mkfs punto 4 y la dirección de nuestro archivo que va a servir el disco. Esto formatea el archivo creado, librando el espacio y lo vuelve un pseudo disco físico, o bueno, una dirección de disco físico. Y ya para acabar con el comando mount, con la instrucción de loop para que lo deje funcionando como un ciclo y se pueda apreciar a la hora de verlo. Fue mi error. Simplemente tenemos que poner el nombre del archivo formateado, no de la dirección. Y ahora, haciendo correr el comando, podemos ver aquí que hay un export funcionando. Eh, y ya, ahora paso a la ejecución del script. Ok. El inciso A, archivo sin capacidad, nos devuelve sistema de archivo nos devuelve que estos dos son los que no tienen capacidad. Eh, Efectivamente, solamente hay dos con 0% de capacidad, que son UD y TMPC. Y son los dos que están aquí. Ok. Sistemas con capacidad mayor al 40%. No devuelve un montón de sistemas. Y aquí se puede ver cómo es que ninguno baja del 100%. Esto se debe a que en el archivo, digo, en la capacidad de uso de mi DF-K, no hay archivos que tengan 40 o más. Hay 100% y algunos que tienen 29% de uso. Pero, poniendo aquí, ya terminé. Si pongo el comando DF-K, lo vería.
Web, am, buscando lo que sea esto, poner ahora decimos también puede ser el 100%. Y en este caso ponemos que sea de 2 a 9 y ya no de 4 a 9. Y aquí de 0 a 9. Se puede ver, como se puede ver en el comando, también devuelve los 29% para demostrar que sí cumple. Solamente no hay casos de prueba en mi máquina actualmente. Y por último, el contar sistemas de archivos montados en Export. Como se puede ver, hay un archivo montado en Export que es el que monté para una simulación. Procedo a hacer la resolución del ejercicio 2. Eh, Análisis de ficheros log. Para llevar un control exhaustivo de todas las conexiones de un servidor corporativo, cada conexión queda registrada en un fichero log o fichero de comportamiento o fichero de traza. A continuación muestra el formato y un ejemplo de cada log. Y un ejemplo, cada log recibe un nombre según el formato indicado en la figura y almacena todas las conexiones registradas en un único día. Todos los ficheros log se almacenan en un directorio cuya ruta completada guarda la variable, se guarda la variable en entorno logs. Ok. Para esto, para este ejemplo yo ya creé algunos ficheros logs que son el mismo del ejemplo del ejercicio solamente clonado. Son todos lo mismo, solamente que el clonado. Y ya. Mm, por lo mismo, para armar o para realizar estos ficheros, simplemente hice esto. Era hecho. Pasarle el formato del primer dato y dárselo a un fichero que tenga asimismo el formato pedido en el ejercicio, que es 0-log punto 2005.05.02. De aquí se puede ver cómo se creó el nuevo fichero con la información. Ok. Los problemas o los incisos a resolver del ejercicio. Resuelva los apartados A y B suponiendo que se encuentra en su dirección de trabajo.
Cuenta el número total de conexiones realizadas, utiliza el comando WC. El inciso A. El inciso B, genere un nuevo archivo llamado análisis.dat que contenga todas las conexiones recibidas por el puerto 25 durante el mes de abril de 2005. El inciso C, cuenta el número de conexiones realizadas desde la máquina de la subred 125.130. Y el inciso D, muestre por la consola todas las conexiones realizadas a través de los puertos por debajo del puerto 90. Antes que nada, el problema nos pide que tengamos la ruta de nuestros logs guardada en logs como una variable de entorno. Esto se puede hacer directamente en el script asignándole una variable interna a logs la ruta, o también se puede hacer de la siguiente manera, que es abriendo las configuraciones. Que es abriendo las configuraciones del intérprete de texto. Es abriendo las configuraciones del intérprete de texto y hasta el último poniendo mediante este comando export la variable de entorno y poniéndole la ruta, que en mi caso es en la ruta home del usuario de la base de L, en el directorio logs. Ahí se encuentran los logs. Y esta otra variable de entorno que es para el siguiente ejercicio. Ok. Para la resolución de este ejercicio, una vez más cree un script. Igual que el anterior, el título está puesto dentro de un ciclo while para poder interactuar con los cuatro comandos de a voluntad y la resolución de los cuatro incisos, que es la cantidad de conexiones realizadas, conexiones desde el puerto 25 en abril de 2005, conexiones de la subred de IP 125.130 y conexiones de puertos que estén por debajo de 90. Y la opción de cerrar el script. Ok. Para el primero, cantidad de conexiones realizadas, tenemos que contar las líneas de cada fichero log, pues esta representa las colecciones que hemos tenido. Para eso contamos las líneas con WC-L en la ruta de donde están guardados nuestros logs. Y tenemos que contar todos nuestros logs. Por ende vamos a contar todos los que tengan terminación en año de 4 dígitos, mes de 2 dígitos y día de 2 dígitos. Es el formato que está puesto en el problema y de esta manera se toman todos los años, meses y días, siempre y cuando cumplan el formato de 4 números por año, 2 números por mes y 2 números por día. Y nos devuelve el resultado en una ventana IO. Para la resolución del inciso B,
Usé el comando grep y lo agrupé por los puertos que sean del 25 en la ruta donde están guardados los logs. Apoyado del formato, simplemente tenemos que poner 2005.04 y tomar todas las fechas que estén en el rango y ponerlo en análisis data. El único error que habría aquí es obviamente que el formato de días en abril en específico es hasta el día 30, sí, día 30. Y por lo mismo aquí debería estar puesto, bueno, aquí podría hacerse cambios para que no tuviese. Para que no tuviese errores en cuanto a la nomenclatura, aunque esos errores también se podría controlar directamente desde el registro. Así que el caso, mediante esta instrucción, guarda los datos recopilados por grep en análisis.data y luego salta una ventana emergente que nos dice que la información está guardada en análisis.data. No encontré la forma de que se mostrara o saltase la información de análisis.data por una interfaz, pues al no ser un punto .txt, no, simplemente no quiere reconocer, pese que solamente es texto. O bueno, no está en formato de texto. Y básicamente por eso también. Ok, para el inciso C, una vez más utilicé la agrupación. Lo agrupé por IP que sean de la subred 125.130 y que contara una vez más todos los archivos apoyados del formato que nos da el problema. Y para el inciso C, eh, agrupamos una vez más, especificamos que tienen que ser valores que sean 90 o menos. Eso quiere decir, bueno, por debajo de 90, no puede ser 90, por eso empieza en 8. Y apoyado este espacio de aquí, porque si no tomaría valores como 135, ya que 13 cumple con esta condición, que es P dos puntos el número, y lo tomaría como válido cuando no es válido. Y lo hacemos en la ruta de logs, por todos los logs, apoyados del formato que debería tener todos nuestros registros. Ok, aquí podemos ver la cantidad de conexiones realizadas. En total es 26. Esto es porque el nuevo fichero que yo había creado, los anteriores tenían un formato de 5 conexiones cada uno y eran 5, por ende 25 conexiones más el que creé recientemente, que solo tenía una línea, son 26. 26 conexiones en total registradas. Conexiones en abril de 2005. Está guardado en análisis.data. Bueno, de hecho, no me va a dejar abrirlo por ahí. Skip that análisis. Podemos ver que recopiló los ficheros que son de abril de 2005
Había uno que era de mayo y el último que cree que igual era sí, de mayo, y los ignoró y solamente agarró los que eran en abril de 2005. El inciso C, conexiones que sean de la subred 125 o 130. Y ya está la lista de las conexiones. Se puede ver que siempre va a ser de la subred 125 o 130 en todos los casos. Y por último, conexiones por puertos, pues, de puertos por debajo de 90. Aquí igualmente se puede ver que son puertos por debajo de 90. En ningún caso van a ir a mayor de 90. Procede a hacer la resolución del ejercicio 3. eh, Gestión de recursos IPC. A continuación se proporcionan varios apartados para ser resueltos utilizando los comandos de gestión de recursos IPC, semáforos, colas y memoria compartida. Inciso A, escriba un comando para obtener un listado de todas las colas de mensajes que actualmente están en uso en el sistema. Obtenga un listado de todos los recursos IPC que tienen activos el usuario que ejecuta el comando. Cuenta el número de recursos IPC archivos de tipo semáforo cuyo dueño es el usuario que ejecuta el comando. Elimine el recurso IPC de tipo semáforo cuyo ID esté almacenado en la variable de entorno ID-sem. El inciso E. Obtenga las colas de mensajes existentes en los sistemas, como es previsible. Existan muchos recursos de este tipo. Debe mostrarse la salida de manera que se pueda visualizar la pantalla correctamente. Y el inciso F. Elimine un grupo de semáforos cuyo identificador es el 4127. Ok. Recapitulando un poco de lo anterior. Recapitulando un poco de lo anterior. Ya puse una variable de entorno IDSEM igual a cero, porque en las pruebas, pues el primer semáforo que creé era con el identificador cero, pero ahora ya no tiene identificador cero, ahora creo que es el 2. Ok. Los IPC son recursos compartidos, o bueno, recursos que van en segundo plano, que comparten similitud bueno, comparten, que son recursivos. No recursivos, que son- corren al mismo tiempo. eh, los cuales son semáforos y colas de mensajes y memoria compartida. Eh, para esto se usa el IPC-C-A, lo cual nos muestra pues todos los recursos de colas de mensajes, segmentos de memoria compartida y matrices de semáforo. Eh, actualmente no hay ninguna porque deben ser creadas. Y para eso dispuse de crear archivos de .c.
los cuales pues crean colas de mensajes, segmentos de memoria compartida y matrices de semáforo para la explicación. Creo con id cero la memoria compartida. Creo el id cero con el semáforo. Y, y creo la cola de mensajes. Ahora sí hago correr IPCS, digo, IPCS, y no. Se pueden ver las colas de mensajes, segmentos de memoria compartida y matrices de semáforo creados por mí y pertenecientes a mi usuario. El problema también en el inciso, en el último inciso, plantea que eliminemos una matriz que esté ahí con el identificador 4127. Eh, el ID es algo que va de manera autoincrementada, por ende se refiere a que tiene que tener una llave que esté asociada al 4127, por lo que hay que crearlo con una llave que sea 4127 en hexadecimal. Y ya ahí está. 101F es 4127 en hexagesimal. Viendo también que al reinicio de la máquina los ID se reinician, voy a aprovechar en devolver la variable a esta. Ok. Y ya sería todo. Y ahora ahí procedo a... Para la solución de este ejercicio igualmente hice un script. No, no, f3.sh. Como en los anteriores lo puse en un ciclo while para poder interactuar con todos a gusto. El inciso A, que es listar colas de mensajes activados. El inciso B es listar los recursos IPC del usuario actual. El inciso C, contar semáforos activos del usuario actual. El inciso D, eliminar semáforos con ID SEM de valor en entorno. El inciso F, digo, el inciso E es el inciso A, solamente que el inciso A cuenta del sistema actualmente y el inciso cuenta de el usuario que está actualmente. En mi caso, creo que sería un poco redundante, además de que de por sí el comando que uso para listar los mensajes de actividades solamente te devuelve los de mi usuario. Esto porque tienes que poner sudo antes de ejecutarlo, si no, no tienes acceso a la lista de colas de mensajes de general de los demás usuarios. Así que y el último inciso, el inciso F, que es eliminar el semáforo con el ID 427. Ok. En la resolución de este caso, yo puse que las respuestas se nos dieran a través del editor de texto que tiene el sistema.
que se despliega con los archivos.txt para que se pudiese visualizar bien la respuesta y sí. Por eso, para el primer inciso, la resolución, creando una lista que se llame lista de colas de mensajes, que sea un archivo IPCS-m.txt para representar las colas de mensajes. Y se resuelve poniendo el comando IPCS-Q que te devuelve las colas de mensajes. Y como ya dije, solo te devuelve las del usuario que lo pone, que ejecuta el comando. No así de todo el sistema, sino pones el comando sudo antes. En la primera parte yo agregué lo primero como un título a IPCS y por eso esta parte de doble asignación para que se sume, no para que se ponga sobre el título y sobre estas rayas ya puestas. Y por último, desplegando el editor de texto del sistema con el archivo creado como ipcs.m.txt. Eso para el inciso A. Para el inciso B, la misma lógica con el título y con el archivo. Es los recursos, con todos los recursos que sean de listas, semáforos y memoria compartida del usuario. Esto se hace con el comando ipcs-a, que te devuelve todo, por eso alt. Y por último lo asigno al archivo ipcs-a.txt y despliego el editor de texto. Para el siguiente inciso que ya nos devuelve, que es ya algo más en específico, no solamente devolver una lista, que es contar los semáforos activos del usuario actual. Se hace mediante IPCS-S que nos devuelve la lista de semáforos. Lo agrupamos por los que me pertenecen a mí, de esta manera, con el grep $wami. Y contamos las líneas de texto. Y así ya tenemos los semáforos que tenemos en total que nos pertenecen. Y devolvemos la respuesta por una ventana de... El siguiente, eliminar el semáforo con ID sem variable de entorno. La variable de entorno yo ya la puse como cero. Es que voy a eliminar el cero. Aquí primero se busca que haya una variable de entorno que exista, porque si no, no se debería de poder ejecutar. Lo dicho, si no está definida, pues devuelve un error de que la variable de entorno id-sen no está definida. Si sí, la forma de eliminar un semáforo es por el comando ipcrm -s para especificarle que es un semáforo y pasándole el ID del semáforo a eliminar. Y una ventana de info que nos diga que ha sido eliminado. Y por último, eliminar el semáforo con el identificador 4127. Como dije antes, esto es con la llave, no es con el ID, porque el ID es autoincremental y tendría que crear 4127 semáforos antes de pues, llegar al ID de este. Primeramente tenemos que tener el 4127 en hexadecimal. Se hace de esta manera. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, que es porcentaje X, convierte el 4127 en hexadecimal. Y el 0 por 4 ceros, o 0x000, es porque es el formato en el que está escrito en la lista de devolución. Cuando ponemos IPCS-S para poner los semáforos. Ya teniendo la llave hexadecimal, obtenemos los semáforos, los agrupamos según la llave hexadecimal, que solamente va a haber uno, o bueno, si hay muchos, nos va a devolver todos.
Y aprovechamos el comando awake, que es para trabajar con formatos de texto que estén puestos en listas o filas o columnas que sean estructurados. Viene bien para poder solamente imprimir la segunda fila, digo columna. Luego, este valor va a ser asignado a un ID, que es el ID de la semilla. O bueno, como anteriormente aprovechamos el ID 0 que teníamos como variable de entorno. Aquí igualmente recuperamos la variable de. Recuperamos el ID de aquellos que estén. Recuperamos el ID de aquellos procesos que estén con el identificador 4127. Y preguntamos si existe, si hay como tal un. Si hemos rescatado algún ID. Si no hemos rescatado ninguno, pues no se encontró el semáforo con el identificador 4127, pues porque no existe. Pero sí, eliminamos el semáforo con IPC RM-S para identificar que es un semáforo y el ID del semáforo y comunicamos que ha sido eliminado. Como podemos ver, al ejecutar el primer comando nos devuelve el editor de texto. Esto lo hice así para que se pudiese ver de manera cómoda la respuesta. Y aquí yo creo que se puede ver bien. Que en cola de mensajes bajo la llave X0X FFFF F con el identificador 0 con propietario como el usuario actual y perps como importo, la cantidad de bytes y mensajes utilizados. En este caso se utilizó solamente un mensaje que fue el que sale aquí arriba a la hora de ejecutar el cola de mensajes, que fue el mensaje hora de cola de mensajes. Ups. Listar los recursos del IPCS del usuario actual. Aquí se puede ver que se salió y que se muestra en este formato. Y está de los recursos del IPCS del usuario actual. Una separación. Y colas de mensajes, segmentos de memoria compartida y nuestros semáforos. El semáforo será creado por medio del programa en C. Y el semáforo con key de 4127. Contar semáforos activos actualmente. Sabemos que tenemos dos. Así que tenemos dos semáforos activos. Ok. Ahora eliminar el semáforo con ID de guardado en la variable de entorno. Semáforo con ID 0 eliminado. Ok. Para saber que esto ha funcionado tendría que contar semáforos, contar solamente uno. Vamos. Sí, se ha eliminado el semáforo anterior. Y ya por último eliminar el semáforo con el identificador 4127. Y ahora a contar los semáforos para ver si se eliminó bien. Y efectivamente, se eliminaron todos los semáforos. Se eliminó el que tenía guardado como variable de entorno y se guardó aquel con el identificador
4127. Ok. Procedo a hacer la resolución del último ejercicio, el ejercicio 4. Envío de señales. Envío una señal de finalización al proceso que ejecuta el programa Emacs, que es PID 4242. Suponiendo que tiene los permisos adecuados, la señal podría ignorarse y el proceso podría continuar en ejecución. Tenga en cuenta que se desea ejecutar dicho comando en un shell core. Ok. Para esta parte no realicé ninguna interfaz porque es simplemente un envío de mensaje. Además de que al abrir el iMac, pues se sobrecarga el sistema. Es un editor muy fuerte, parece. Se debe instalar, pero por lo mismo el editor de texto iMac se debe instalar el KSH, que es el shell de Core. Y nada más. Una vez instalado eso, simplemente hay que abrir el iMac. Bueno, no es de aquí. iMac. Ahí está abierto el iMac. Una vez abierto y abierto así para que no congele mi terminal, podemos saber su process ID con peso, pero aquí no sale porque simplemente sale reservado al usuario que está activo actualmente, soy yo. Para poder ver todos los process IDs que hay actualmente, usamos PSAUX. De aquí ya podemos ver todos los procesos y todos sus IDs. Una cosa a la que podemos llegar con esto también es que el process ID que plantea el problema, que es 4242, no existe. O bueno, no está dado, no se da como tal el 4242. Porque, a saber por qué. Porque en anteriores pruebas que yo hice con iMac, que lo veo aquí, yo recaté, bueno, lo eliminé con diferentes process IDs. Y estos se dan pues por el momento en el cual se ejecutan. Para, para el caso actual simplemente está puesto aquí tal cual del IMA y podría eliminarlo tal cual. Pero si yo tuviera como tal el Process ID, podría obtenerlo de la siguiente manera, que es psgrep, digo psaux. Paso la respuesta no tutorial, lo filtro con grep, lo filtro por iMac, Max. Y ahí podemos ver los tres procesos que pertenecen a eBay, los cuales ninguno son 4242. Ya lo importante es el iMac Client. Ok, con KSH nos cambiamos a un kernel core y desde aquí emitimos la señal de kill guión 15 con el process ID del iMac Client.
que es 4254. Y ahí por la puerta cerrada de la ventana hacia atrás, se puede ver cómo es que se eliminó ese proceso. Para salir del kernel del shellcore, simplemente apretamos exit. Vamos ahí, buscamos y podemos ver que el cliente fue cerrado. Y así terminamos su proceso. Y acabando con la demostración.